el señor Alirio Barrera, pues en ningún momento, yo nunca lo he visto realmente sustentando su postura de por qué archivar la reforma laboral. El señor Alirio Barrera y el señor Honorio del Centro Democrático salían con una pseudo serenidad, yo diría que una serenidad macabra, porque cuando acaban de masacrar laboralmente al pueblo colombiano, realmente era oprobioso que salieran envalentonados. Pues que yo creo que ellos están asustados porque van a entrar a una campaña, ellos ubicados como los enemigos de los trabajadores. Antes podían enredar y manipular a la gente diciéndole que más empleo y menos impuestos, pero cada vez la población sabe que es un mensaje retórico mentiroso, porque lo que están buscando básicamente es despojar del ingreso a la población y perdonarle impuestos a los multimillonarios. Así que lo que hicieron en el Congreso de la República fue supremamente avasallante. Están tratando de recuperar lo que le han arrebatado al pueblo colombiano. De modo que lo que pasó aquí es que el Congreso de la República y particularmente el Senado es una institución dominada por sectores que no les importa votar contra el pueblo, porque esto no es para quedar o cumplirle a Petro, esto es para cumplirle al pueblo colombiano. Y si hay una base. Nuevamente, bienvenidos a todos, a toda nuestra audiencia de Última Hora Call en YouTube. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Hoy estamos con un tema bastante importante. En los últimos días se ha hablado mucho en Colombia sobre reforma laboral, hemos hablado sobre las marchas, manifestaciones y muchas cosas que han venido pasando. Y entre estos, un acalorado momento que vivió el congresista Alfredo Mondragón junto con el senador Alirio Barrera. Hoy estamos con uno de ellos, estamos aquí con Alfredo Mondragón. Muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación y bienvenido. Bueno, a ustedes muchas gracias, complacido, esperando pues las preguntas. Las preguntas. Bueno, Alfredo, congresista, la reforma laboral. Hablemos específicamente, hace unos días fue archivada y por esto hubo varias manifestaciones en la ciudad, en el país. Y quiero que nos diga usted, que es congresista del Pacto Histórico, ¿qué siente que perdió el país con el hundimiento de esta reforma? ¿O qué intereses cree que realmente estaban en juego con este debate? Mira, el hundimiento de la reforma laboral, se negó la posibilidad que los trabajadores y trabajadoras del país recuperaran derechos que le han sido arrebatados en las últimas décadas. Estoy hablando, por ejemplo, de que le quitaron la posibilidad a la juventud trabajadora, que es objeto del contrato de aprendizaje, que en su mayoría son aprendices del SENA, pero también son miles de jóvenes que estudian en institutos o universidades, que son objeto de contrato, la posibilidad de recuperar el carácter laboral del contrato de aprendizaje. Ese carácter laboral lo tuvo el contrato desde los años 60 hasta el 2002. Se lo quitó la ley 189, una ley ordinaria que impuso Álvaro Uribe Vélez en el Congreso de la República meses de posesionado. ¿Por qué es importante el carácter laboral? Porque los jóvenes que estudian en el SENA y en estas otras instituciones están vinculados a procesos educativos de formación profesional en condiciones reales de producción, de tal manera que no solamente están aprendiendo, sino que están produciendo una empresa, pero en el sentido más general y más positivo es que se están formando para mejorar la productividad del país. De tal manera que lo que hicieron hace 20 años fue convertir a los jóvenes en mano de obra barata. Ellos dicen que para estimular la contratación, ¿y cómo no van a estimular la contratación si le van a poner un ejército de miles de jóvenes a trabajar por menos de un salario mínimo, 75% de un salario mínimo sin prestaciones, cuando lo que teníamos en 40 años, ¿cierto? Del 2002 para atrás, era un contrato de aprendizaje laboral, es decir, que los jóvenes entran a un proceso de formación, pero van a tener garantías de prestaciones de manera proporcional, las primas de junio y de diciembre, aportes a cesantías, cotización a pensiones, subsidio de transporte. Son miles los jóvenes que, aunque el SENA, por ejemplo, sea gratuito, no pueden seguir estudiando porque no tienen para transportarse. Entonces, ese contrato de aprendizaje era una garantía porque lo consideraban trabajador y tenían, por ejemplo, el subsidio de transporte, entre otras. Todo eso le fue negado de un sopetón al pueblo colombiano, pero también le quitaron la posibilidad a casi 600.000 mujeres que trabajan en el servicio doméstico que puedan contratadas por contrato escrito, le quitaron la posibilidad a más de 37.000 mujeres, madres comunitarias, la mayoría son mujeres, de ser vinculadas directamente por el ICF. Así que lo que hicieron en el Congreso de la República fue supremamente avasallante, es haberle quitado la posibilidad con esta reforma que la contratación de trabajadores y trabajadoras sea principalmente por un contrato a término indefinido, una manera de dar estabilidad laboral.
¿Y por qué? Pues porque hoy la mayoría de contratos son prestaciones de servicio temporales a corto plazo y sin garantías. Así que esta gente lo que hizo fue un sopetón, quitarle esa posibilidad a los trabajadores, además de lo que ya sabe el pueblo colombiano, de recuperar horas de recargo nocturno, de recuperar porcentajes cuando se trabaja un día de descanso obligatorio que cae siempre en los dominicales y festivos. Es decir, fue una masacre laboral contra el pueblo colombiano. Congresista, si esto es tan bueno, si usted nos está mostrando la reforma laboral como algo que le podría pasar al país, que sería una victoria para el país, ¿por qué entonces en el Congreso se le cierran las puertas a esta reforma laboral? Porque estos 7 congresistas en la Comisión Séptima le cierran las puertas. ¿Esto es una derrota para el gobierno y la bancada del Pacto Histórico o cómo lo ve usted? Es una derrota para el pueblo colombiano y así lo está haciendo saber el pueblo colombiano que precisamente ese día salió por miles a las calles en todo el país a respaldar no solamente al presidente Petro, sino a las reformas, porque uno le preguntaría, yo le preguntaría a usted, ¿usted sería periodista pidiéndole a su jefe que le pague menos que para estimular el medio de comunicación? El pueblo colombiano, independiente de la postura política que tenga de partidaria, va a una empresa a decirle, señores, páguenme menos, señores, no me paguen horas extras, señores, no me paguen dominicales. No, la gente busca, como es natural, que si trabaja se le reconozca su ingreso. Y aquí en esta reforma en ningún momento se está exigiendo derechos exagerados y de privilegio. Se está tratando de recuperar lo que le han arrebatado al pueblo colombiano. De modo que lo que pasó aquí es que el Congreso de la República y particularmente el Senado es una institución dominada por sectores que no les importa votar contra el pueblo para mantenerle básicamente una tasa de ganancia, no a todos los empresarios, a una élite de grandes empresarios que son los que más se benefician por no pagarle horas de recargo nocturno a los sus trabajadores, son los que benefician por no pagarle todo el porcentaje cuando trabajan un dominicano, un festivo, son los que benefician negándole derechos laborales por formas de contratación temporales. Así que, bueno, que el pueblo sepa que hay un Congreso de la República que legisla contra el pueblo. Congresista, usted ahorita estaba hablando de las marchas. Hace unos días nosotros estuvimos aquí en última hora con una entrevista con Daniel Briceño, el concejal de Bogotá, y él nos estaba diciendo que estas marchas lo que demuestran es que únicamente el presidente Petro inicia una campaña para las próximas elecciones del 2026. ¿Cómo ve usted esto? Pues que yo creo que ellos están asustados porque van a entrar a una campaña, ellos ubicados como los enemigos de los trabajadores, antes podían enredar y manipular a la gente diciéndole que más empleo y menos impuestos, pero cada vez la población sabe que es un mensaje retórico mentiroso porque lo que están buscando básicamente es despojar del ingreso a la población y perdonarle impuestos a los multimillonarios, no a la clase media ni a empresarios prósperos, sino a súper ricos. Esa es la realidad de ellos, por eso les preocupa. Pero además, por supuesto que la gente, para eso son las campañas. ¿Para qué es una campaña al Congreso o a la Presidencia de la República? Para que la gente decida cuál es el programa o la plataforma política de estas personas que quieren ser elegidas. Así que ellos van a tener que presentarle al país en una campaña electoral, decir que su forma de estimular el empleo y de estimular las empresas es quitándole derechos a los trabajadores o negando que recuperen derechos. Y nosotros seguramente vamos a hacer campaña con lo que estamos demostrando ahora, diciéndole al pueblo colombiano que es justo que recuperen sus derechos laborales, que es justo que recuperemos el control de los dineros públicos de la salud, que es justo que haya un sistema de pensiones, no para llenarle los bolsillos a unos fondos privados de pensiones que se enriquecen y se vuelven multimillonarios por estarle controlando los aportes durante décadas a la población de sus aportes a pensión y que después básicamente no se pensionan o terminan ellos aprovechando los recursos del Estado, es decir, los impuestos de la gente para que les compensen las pensiones o simplemente les entrega un bono a los 62 años, 63 años, cuando la gente lo que busca es descansar y no volverse emprendedor. Y que nosotros, por el contrario, queremos un sistema de pensiones que garantice el derecho a la pensión de la población. Así que el pueblo colombiano cada vez va a estar, creo yo, más en disposición de votar por una propuesta programática para el rumbo del país. Congresista, ayer justamente en redes sociales se volvió muy viral un acalorado momento que usted protagonizó un cruce de palabras con el senador Alirio Barrera, quien él defendía el archivo de la reforma. Pero quiero preguntarle qué le molestó a usted por parte del senador y qué cree que este tipo de enfrentamientos reflejan un tipo de polarización que se vive en el Congreso. Yo lo que creo es que el señor Alirio Barrera, pues en ningún momento, yo nunca lo he visto realmente sustentando su postura de por qué archivar la reforma laboral. Le he escuchado algunos comentarios generales supremamente equivocados, ya
pero que simplemente se lo repiten en algunos grandes medios de comunicación sin que nadie lo controvierta. Por ejemplo, no sabe nada sobre el contrato de aprendizaje del SENA, pero se pone a dar declaraciones a pontificar. Claro, como no tiene a nadie que lo controvierta, el señor Alirio Barrera y el señor Honorio del Centro Democrático salían con una pseudo serenidad, yo diría que una serenidad macabra, porque cuando acaban de masacrar laboralmente al pueblo colombiano, realmente era oprobioso que salieran envalentonados. Y era legítimo de parte de nosotros que levantáramos la voz, los que estábamos adentro, y empezáramos a responder a semejante pues afrenta contra el país, pues respondimos arengando consulta popular. En medio de esa situación, el señor viene y como es una persona pues fornida, se abalanza hacia mí, yo no me le quito a él y él con una mirada desafiante, yo le increpo ya con la voz alta, como lo estaba sintiendo el pueblo colombiano. En voz alta estaba rechazando a esos senadores que le estaban hundiendo la reforma laboral que era justa. De modo que le increpo y le digo que definitivamente ojalá llevara razones, que no solamente caballos, él es conocido por haber llevado un caballo al Congreso de la República, es la gran creatividad que tiene, pero muy poco para que desde su cabeza pudieran salir razones para justificar el por qué hundir una reforma que le servía al país. Y en medio de eso, pues se da esa situación a la cual yo digo que yo levanto la voz como la estaba levantando el pueblo colombiano y que yo seguiré esperando los espacios de debate con estas personas para que le den la cara al pueblo colombiano de por qué ellos sostienen que los jóvenes no merecen derechos laborales, que no merece la población recuperar derechos laborales y que el país supuestamente avanza, según ellos, cuando se precariza el mundo del trabajo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Alfredo, dentro de los videos que nosotros pudimos ver en redes sociales, se escucha mucho su voz claramente, pero casi no escuchamos la voz del senador. Usted usa palabras como masacre, usa palabras como matón, usa palabras fuertes, pero no logramos escuchar realmente por parte del senador Alirio qué dijo él. ¿Usted nos podría decir un poco de qué le estaba respondiendo él en ese momento? No, es que Alirio Barrera casi nunca responde porque no tiene capacidad de respuesta. Por eso usted lo ven que es una persona realmente plana, no tiene nunca capacidad de controversia. Como le digo, a veces da algunas declaraciones a medios, pero es una persona que dice cualquier locura y como no hay un espacio de controversia, entonces puede seguirla diciendo y ya. De modo que, claro, el señor Alirio no fue a debatir ni a expresar argumentos, fue básicamente a votar. Para eso no tenía que levantar la voz, sino simplemente votar. Por eso nunca nadie le ha escuchado la voz al señor Alirio Barrera, pero los que hemos estado en las calles, en las luchas sociales, estamos acostumbrados a levantar la voz para reclamar nuestros derechos y a estar en espacios. Yo te digo, yo he sido ponente de todas las reformas sociales, de la reforma pensional, de la reforma laboral y he sido coordinador de ponentes de la reforma a la salud. Siempre han pasado estas reformas en la Cámara. Siempre he tenido que ir a universidades a debatir con diferentes actores. Siempre he estado en medios de comunicación, incluso me hacen encerronas, Vicky Dávila, Néstor Morales, varios. Voy y asumo la responsabilidad porque tengo argumentos. Pero estas otras personas lo único que tenían era un voto mayoritario para cercenar las aspiraciones del pueblo colombiano y por eso usted no le escuchó la voz ahí y seguramente no le escuchará la voz casi nunca porque casi nunca tiene nada que decir. Muchas gracias, congresista. Bueno, ya para ir terminando, quiero preguntarle, usted me dice, yo sí tengo argumentos. Quiero que le argumente a toda nuestra audiencia de Última Hora Call, a menos de un año, a unos meses de que el presidente Gustavo Petro ya entregue su mandato, cómo evalúa la gestión del presidente y de pronto qué tanto ha afectado al gobierno los bloqueos que él ha tenido en el Congreso con sus principales reformas, que fue lo que él prometió en campaña inicialmente. Yo creo que el gobierno del presidente Petro tiene bloqueos naturales de ser la primera experiencia en décadas de un gobierno democrático y popular. Nosotros tenemos muchas dificultades en tener una base de técnicos y profesionales con profundas convicciones democráticas y que conozcan del manejo de la cosa pública y eso se ha ido formando. Es decir, yo creo que esa dificultad natural con la que llega el presidente Petro se va logrando surtir en la medida que avanza el gobierno. Pero hay otros bloqueos más poderosos que tienen que ver con las instituciones. Son las instituciones, digamos, dominadas por poderes, no solamente clanes políticos, sino por grupos de contratistas y por líneas políticas que han hecho que las instituciones funcionen independiente quien esté, sea de derecha o de izquierda. Así que usted tiene, por ejemplo, una Corte Constitucional que termina
pronunciándose y sacando sentencias que tumban partes de la reforma tributaria que creamos en el Congreso impulsada por el gobierno Petro, que por ejemplo buscaba tener mayores ingresos fiscales por la vía de impuestos a los grandes superricos, a los superricos, no a la gente humilde, a la clase media como buscaba Carrasquilla aumentando el IVA, que es básicamente un impuesto regresivo porque es al consumo, es al pueblo. Con Petro queríamos unos tributos, pero a los más ricos, y una Corte Constitucional que después sale y dice que sí se puede deducir del impuesto de renta el tema de regalías. ¿Eso a quién beneficia? A los superricos de las mineras y las petroleras. Una Corte que terminó tumbando la posibilidad de que el gobierno contrate directamente con organizaciones de la economía popular, juntas de acción comunal, asociaciones de familiares, de campesinos. No, definió que tenía que ser contratación con gente con experiencia y entonces lo adornan, pero ¿para qué eso? Para que sigan las grandes firmas de contratistas dominando la contratación del Estado, como Luis Carlos Sarmiento Angulo y como otras tantas. Así que no solamente ha sido un bloqueo institucional por la vía del Congreso, sino de las diferentes, digamos, poderes públicos haciéndolo. Y por supuesto el Congreso de la República. Congreso de la República, que cuando era quitarle derechos a los trabajadores en el año 2002, cuando era para quitarle horas de recargo nocturno, para quitarle porcentajes dominicales, para quitarle estabilidad laboral a los trabajadores, para quitarle el contrato laboral del contrato de aprendizaje. Ahí sí aprueban rápidamente esas contrarreformas, como pasó con la ley 789 del 2002. Pero cuando son leyes para recuperar los derechos de la población, entonces hacen todo tipo de triquiñuelas, de astucias macabras para negarle esto al pueblo colombiano. Así que lo que yo creo es que el gobierno del presidente Petro está logrando una experiencia de nuevos liderazgos de profesionales y de técnicos, está logrando mostrarle al país cómo están dominadas las instituciones por grupos, digamos, de contratistas, mafiosos y también de poderes corporativos muy poderosos. Y también creo yo que le está mostrando al país, en medio de esas dificultades y bloqueos, que definitivamente siempre habrán salidas. Y las salidas son constitucionales, como la que se anuncia de la consulta popular. Congresista, ya para terminar, la última pregunta. ¿El pacto histórico insistirá? ¿Le queda tiempo el pacto histórico para cumplir lo que se prometió en campaña? ¿O usted cree que el próximo gobierno será el encargado de retomar todos estos proyectos? Yo creo que el Congreso de la República hoy, particularmente el Senado, se está autodestruyendo y autoclausurando. Es un Congreso que está dando demostraciones que está arrodillado a los intereses corporativos de las grandes élites, de un reducido pero poderosísimo grupo empresarial, no de los micro, ni los pequeños empresarios, de tal manera que el pacto histórico no es una organización para solamente esto que queda del periodo presidencial. El pacto histórico vino a quedarse. El pacto histórico es una realidad con una base social de millones de colombianos y colombianas que están convencidos que hay que tener transformaciones reales. Así que el pacto histórico, vamos a seguir insistiendo hasta el último momento en esta institución y en estas instituciones para que atiendan los reclamos de justicia social del país, y seguramente vamos a tratar de conquistar mayor número de congresistas en las próximas elecciones y un gobierno nuevamente que se comprometa programáticamente con estas transformaciones, porque esto no es para quedar o cumplirle a Petro, esto es para cumplirle al pueblo colombiano. Y si hay una base de millones de colombianos a seguir defendiendo estas tesis programáticas, pues esté seguro que el pacto histórico estará firme enarbolando esas banderas. Pues bueno, a cumplirle al pueblo colombiano, como usted dice, congresista, muchísimas gracias. Alfredo Mondragón fue quien estuvo con nosotros hoy aquí en Última Hora Call. Gracias por habernos permitido este espacio y muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted muchas gracias por la invitación y si Alirio Barrera le acepta un debate, yo estaré con toda la disposición de aceptarlo igualmente. Le voy a escribir. Vale, Muchas vale, muy gracias. bien. Vale, que estés bien, Hasta chao. luego.